Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. La enseñanza de hoy es una intervención inesperada bajo la serie La última semana de Jesús. Con ustedes el maestro César Gómez. Estamos terminando la serie La última semana de Jesús. En esta ocasión, el maestro César Gómez, desde Kearney, New Jersey, nos va a hablar de un compañero inesperado. Disfrútenlo. Bienvenidos, este es Iglesia.edu y en esta ocasión estamos ya en la cuarta parte de esta serie de Semana Santa a la que hemos llamado La última semana de Jesús. El tema de hoy es un compañero inesperado. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, del versículo 13 al versículo 35, se nos narra la historia de los dos discípulos que iban caminando hacia Emaús. El texto dice que mientras ellos regresaban a la aldea, estaban conversando acerca de los acontecimientos que habían sucedido en esos días en la ciudad de Jerusalén. De manera inesperada, Jesús se les acerca y sigue caminando con ellos y les pregunta de qué están hablando. Ellos, sorprendidos, específicamente uno de ellos que se llamaba Cleofas, lo cuestiona y le pregunta si él es el único forastero que no está enterado de lo que había sucedido en la ciudad de Jerusalén. Ellos comienzan a narrar la manera en que Jesús había sido arrestado, juzgado para luego ser ejecutado en la cruz por las autoridades. Y lo hacen también manifestando su decepción, ya que ellos pensaban que este Jesús, al que ellos llamaron el profeta de Dios poderoso en palabra, sería el Cristo que iba a redimir a Israel. Luego dice el texto que Jesús los reprende y les dice que ellos son tardos para entender lo que las Escrituras enseñaban. Y les recuerda que el sufrimiento y las glorias de Cristo estaban, el Antiguo Testamento testificaba de ellas y comienza a explicarles y a relacionar los acontecimientos con los eventos que están descritos en el Antiguo Testamento. Comienza desde Moisés y luego va a los profetas. Y ya cuando se van acercando a la casa, ellos convencen a Jesús de que entre con ellos y se siente a la mesa. Dice el texto que Jesús tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y Lucas nos dice que esto fue lo que pasó en ese momento. Dice el texto en el versículo 31 y en el versículo 32 de Lucas 24. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando conversaba con nosotros en el camino y nos enseñaba las Escrituras? Ahora, el texto continúa diciendo que en ese momento ellos se levantaron de la mesa y regresaron a Jerusalén y encontraron a los discípulos y otras personas que afirmaban que el asunto de la resurrección ya no era un rumor, sino era un hecho. A lo cual estos dos hombres respondieron contándole a la gente la manera en que Jesús se les había manifestado de manera inesperada y lo que había sucedido. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Hablemos del contexto histórico. Lucas ubica esta historia durante el día de la resurrección. En Lucas capítulo 24, versículo 1, el redactor dice que fue el primer día de la semana. Y luego en el versículo 13 dice el texto que ese mismo día. Una lectura detallada del contexto inmediato nos dice que la visita de las mujeres al sepulcro y este evento de los discípulos que regresaban a Emaús había sucedido el mismo día, el día de la resurrección. Ahora, ¿cuál es el contexto de la perícopa en el Evangelio de Lucas? Bueno, cuando nosotros leemos el capítulo 24, nosotros observamos que el redactor de Lucas tiene como propósito que la audiencia o los lectores de este Evangelio puedan observar las narrativas relacionadas a los eventos y acontecimientos a la resurrección de Jesucristo.
En este capítulo 24 nosotros observamos que Jesús se aparece 3 veces. La primera aparición está presentada en esta historia, la historia de los discípulos que van caminando hacia Emaús, del versículo número 13 al versículo número 35. La segunda aparición de Jesús está en el versículo 34, cuando hay un informe sin detalles de que Jesús se le había aparecido a Pedro. Y la tercera aparición está narrada allí mismo en el capítulo 24 del versículo 36 al 46, cuando Jesús sorprende a 10 discípulos que estaban reunidos a puerta cerrada. Y digo 10 porque Tomás no estaba presente en ese momento. Ahora también el redactor de Lucas tiene como propósito utilizar esta historia intencionalmente, usando un acontecimiento circunstancial en relación a los eventos de la resurrección, para corroborar y para conectarlo con lo que él había afirmado al principio de su evangelio, en el prólogo, de que lo que muchos habían visto ocularmente y lo transmitían, de lo que otros habían intentado redactar y lo que él mismo había escrito en orden, apuntaba a los hechos y acontecimientos en cuanto a la persona y obra de Cristo. El redactor de Lucas, con esta perícopa, con esta historia, nos quiere decir que los acontecimientos en relación al vituperio, al sufrimiento de Jesucristo y su resurrección y su gloria, están profetizados en las Escrituras en el Antiguo Testamento. Eso es extraordinario. Ahora, ¿cuál es el significado teológico del pasaje? Bueno, cuando nosotros observamos este pasaje de Lucas capítulo 24 del 13 al 35, tiene como objetivo demostrar que los sufrimientos de Cristo, que su muerte en la cruz y su resurrección y su gloria son el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Por eso usted observa que en el diálogo que Jesús tiene con los 2 individuos que estaban regresando a la aldea de Emaús, Jesús utiliza, o dice el texto, que desde Moisés hasta los profetas comienza a demostrarles cómo todo estaba en la Escritura en el Antiguo Testamento. Y también el segundo propósito teológico, significado teológico de este pasaje, uno observa, por ejemplo, en Lucas capítulo 9 del versículo 59 en adelante, que esos 10 capítulos Lucas se propone describir el itinerario a medida que Jesús se va acercando a Jerusalén. ¿Por qué? Porque teológicamente Lucas nos quiere decir con esta historia de que Jerusalén era el destino donde Jesús iba a ser ejecutado en la cruz. Ese es el punto y ese es el tema teológico. Y también teológicamente el redactor de Lucas quiere hacernos ver que realmente Jesús es el Cristo, el que vendría a redimir a Israel. Impresionante. Ahora, ¿cuál es el texto que vamos a analizar en esta ocasión? Bueno, observemos lo que dice el texto. Dice: entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces vamos a analizar el texto. Por ejemplo, primero, el texto señala la falta de percepción espiritual de estos 2 discípulos o de estos 2 individuos. Cuando uno hace un análisis de la historia, uno observa que Jesús los reprende. Les dice que eran tardos para entender y que su corazón se había endurecido. Tenían una falta de percepción espiritual. Por eso el juego de palabras al principio, diciendo que Jesús les había velado los ojos para que no lo reconocieran. Entonces Jesús simplemente les hace ver a ellos, a través del diálogo, que la percepción espiritual que ellos tenían era poca y no entendían lo que ya el Antiguo Testamento decía en cuanto a la obra y la persona de Jesús. El texto describe la manera en que Jesús, después de haber resucitado,
restaura la visión espiritual de los dos discípulos. Si usted observa, después de que ellos llegan a la casa, el texto no nos dice si Jesús realmente participó de esa comida, no lo sabemos, probablemente no, dice el texto que él desapareció, pero en ese momento ellos caen en cuenta. Y ellos mencionan el hecho, primero, de que reconocen que es Jesús, y segundo, hacen mención al hecho de cómo su corazón ardía a medida que Jesús les iba explicando y les iba enseñando las Escrituras. Porque, evidentemente, Lucas quiere que queden claro para la audiencia o los lectores la relación que hay entre los acontecimientos y lo que dice el Antiguo Testamento en cuanto al Cristo, en cuanto a su persona, en cuanto a su obra. Número 3, el texto presenta el impacto que tuvo sobre los discípulos el que Jesús les permitiera reconocerlo. Ellos regresaron. Ellos habían salido de Jerusalén porque cuando uno lee los evangelios, uno va a observar que nadie estaba esperando que Jesús resucitara. Ellos habían visto sus esperanzas desboronarse. Ellos pensaron que el profeta de Dios, poderoso en palabra, no era la persona que Israel y que todos esperaban. Pero en ese momento, después de una experiencia con el Jesús resucitado, su corazón comienza a arder, se llenan de gozo y regresan a reportar el encuentro que ellos habían tenido con Jesús. Eso es impresionante. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones exegéticas de este pasaje? Bueno, primero, este pasaje nos habla acerca y testifica, nos dice que el Antiguo Testamento testifica del sufrimiento y la resurrección del Cristo. Eso es importante. Lucas quiere dejar bien claro exegéticamente a través de esta historia, y por eso él elabora esos detalles en la historia, el diálogo, y aunque Jesús nos cita pasajes específicos en su conversación con estos dos individuos, Lucas deja en claro que todos estos acontecimientos estaban escritos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento testifica del sufrimiento y de los vituperios y de la resurrección del Cristo. Número 2, la resurrección es respaldada por quienes vieron ocularmente al Jesús resucitado. Entonces, esta historia nos presenta dos testigos oculares de Jesús después de su resurrección. En este mismo pasaje, en el versículo 34, la gente habla de que Jesús se le había aparecido a Pedro. Y finalmente, del versículo 36 al 46, se nos dice y se nos relata la manera en que Jesús se le aparece a los discípulos que estaban a puerta cerrada, asustado y temeroso. ¿Qué quiere decir esto? La resurrección no fue un rumor, no fue un invento. La resurrección fue un evento. Y no solamente Lucas, sino los evangelios sinópticos como Marcos, como Mateo y luego el evangelio de Juan, y Pablo también en Corintios nos deja en claro que más de 500 personas vieron al Jesús resucitado. Entonces no es un rumor, es un hecho. Y número 3, la tercera conclusión exegética de este pasaje es que hay una correlación entre el gozo y la proclamación de la resurrección con nuestro entendimiento de las Escrituras. Entonces, Lucas, que escribe su evangelio a un Teófilo, un hombre de origen gentil, y que obviamente este evangelio es escrito a una audiencia de origen gentil, quiere dejar bien claro que la persona de Cristo, su obra, su sufrimiento, su resurrección, sus vituperios, están en las Escrituras. Y entonces hay una relación, y por eso la expresión de estos dos discípulos, nuestro corazón ardía. Hay un gozo, hay una renovación espiritual, todo producto del entendimiento y la comprensión de las Escrituras. Esto es simplemente extraordinario. Bueno, vamos entonces a las conclusiones para esta ocasión. Me parece que este pasaje tiene lecciones muy interesantes. Primero,
Démosle la bienvenida a la intervención de Jesús en nuestra vida. Me llama la atención porque esta historia, como decía antes, ninguno de los personajes que están relacionados con la resurrección de Cristo, las mujeres que fueron al sepulcro no fueron a encontrarse con el Jesús resucitado, sino ellas fueron a llevar aromatizantes mucho más fuertes para contrarrestar la putrefacción, porque se creía que después de 3 días el cuerpo comenzaba a descomponerse. Nadie esperaba que Jesús resucitara, ni los discípulos, ni la gente. Y muchas veces nosotros no esperamos la intervención y la manifestación de Dios en nuestras vidas. Y sabe, en particular esta Semana Santa, esta época ha marcado o ha venido en un año difícil, un año de pandemia, un año de dificultades, un año de pruebas, un año de pérdidas, un año de momentos difíciles. Pero la palabra dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, y creo que Dios en su agenda y en su propósito quiere renovar nuestras vidas, quiere renovar el propósito que Él tiene para nosotros, y debemos darle la bienvenida a esas intervenciones. Debemos darnos la oportunidad que Dios interrumpa nuestra rutina y nuestra agenda. Lo interesante de la historia es que estos 2 discípulos, estos 2 individuos, habían decidido regresar a su pueblo o a su aldea y tal vez continuar con su vida, continuar con lo que eran antes de haber conocido a Jesús. Pero evidentemente en esta historia se nos deja ver que Jesús cambió el rumbo y el destino de sus vidas. Te invito a que le des la bienvenida a la intervención de Dios en tu vida, que permitas que Él cambie tu rutina, que Él cambie tu destino, que Él cambie tu agenda, y permitas que el Señor muestre, tal vez en esta época de tu vida, un plan y un propósito maravilloso para ti y para tu familia. Número 2, sometamos nuestras expectativas para que Jesús le dé significado a nuestra jornada en esta tierra. Una de las enseñanzas de este pasaje es que era evidente que la mayoría de las personas tenía una percepción incorrecta y equivocada de la agenda de Dios. Y eso nos pasa a todos nosotros. Posiblemente en esta época de pandemia y en este año que ya cumple esta pandemia en todo el mundo, hemos sufrido pérdidas, hemos pasado por batallas, por dificultades. Algunos sueños, empresas, proyectos se han desboronado y pensábamos que Dios iba a intervenir y tal vez no sucedió, porque teníamos expectativas incorrectas y opuestas al plan y al propósito que Dios tiene para nosotros. Y realmente nosotros no tenemos derecho a imponerle nuestras expectativas al Señor. Nosotros estamos al servicio de los intereses del reino de Dios. Estamos al servicio de la agenda, de la voluntad y del propósito de Dios para nuestras vidas. Posiblemente no recibimos el milagro, o posiblemente las cosas no salieron como esperábamos. Pero eso no significa que Dios haya terminado de escribir la historia. Eso no significa que el capítulo se haya cerrado. Para nada. Dios tiene un nuevo capítulo para escribir con tu vida y con mi vida y con la vida de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra congregación, de nuestros proyectos, de nuestros planes. Pero permitamos que sea Jesús, permitamos que sea el Señor que le dé significado, que le dé propósito a lo que estamos haciendo. Y finalmente, busquemos la renovación de nuestro entendimiento y hagamos su voluntad. Esta es una historia en la que Dios, Jesucristo, le dio una nueva visión a estos 2 individuos. Los restauró de su ceguera espiritual, de su falta de percepción y de discernimiento. Y se les reveló y les abrió el corazón y el entendimiento a través de la Escritura. Posiblemente este año nos ha dejado desgastados, nos ha dejado cansados, nos ha dejado sin metas, sin sueños, como que estamos en transición. Bueno, este es un buen momento para renovar nuestra fe, para renovar nuestro compromiso, para renovar nuestra devoción y nuestro deseo de servir al Señor, para incrementar nuestra pasión y devoción por la Escritura, por su
voluntad y por el plan que Él tiene para nuestras vidas. Ha sido un placer compartir con ustedes en esta ocasión. Nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga. Si quieres tener acceso gratuito a todas nuestras series, trailers, videos promocionales y otros materiales, te invitamos a que te hagas miembro de iglesia.edu. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o escribiéndonos a iglesia@universidadparalíderes.com. Podrás usar todo este material en tu iglesia o ministerio y participar de las reuniones trimestrales de pastores y líderes. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas aquellas personas que generosamente han estado aportando para patrocinar a un pastor en el África. El pastor Moses Ilunga dice que por cada pastor que patrocinamos se afectan a 60 familias. Así que han habido muchas personas que han patrocinado a uno, otros 5, otros 3. Estamos haciendo la diferencia. Muchas gracias. Su contribución es tan importante porque nos ayuda a nosotros a educar a estas personas que viven en una sociedad mucho menos favorecida que la nuestra. En nombre de todo el directorio ejecutivo de la universidad, muchas gracias. Son ustedes muy amables. Vamos a mantenerlos informados de todas estas actividades que se están haciendo en beneficio de los pastores. Dios los bendiga. Gracias otra vez. Esta ha sido Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes. Te invitamos a que compartas con tus amigos esta enseñanza. Te esperamos por este mismo medio y a esta misma hora.